Y bueno, como les decía, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es María Paula Tinoco, yo hago parte pues de BUC, quien está organizando este webinar en compañía y en alianza con Vaquero y Asociados. Entonces, bueno, en el día de hoy, como les comentaba, nos acompañan de la firma Vaquero y Asociados, va a estar con nosotros Lorena y María Alejandra para exponernos el marco legal que regula todo lo relacionado con los comités de convivencia laboral y las diferentes estrategias para el manejo del conflicto. Asimismo, se va a ahondar en el tema de acoso laboral, en donde se indicarán todos los aspectos para su prevención y se precisarán las competencias para conocer, identificar, intervenir y prevenir el mismo al interior de las organizaciones. La idea es que la sesión sea un poquito, bueno, dinámica. Nosotros siempre teníamos la parte de preguntas y respuestas al final de la charla, pero queremos que las vayan dejando a través del chat y las vamos a ir contestando a medida que la charla avanza. También hay una sección de preguntas y respuestas, también pueden escribirnoslas por ahí y las vamos contestando pues durante la sesión. Entonces, Lorena, muchas gracias por estar acá con nosotros. No sé si María Alejandra se conecta más tarde, pero es todo tuyo el micrófono y comenzamos cuando quieras. Bueno, muchas gracias María Paola. Mi nombre, como les dijo, es Lorena Saavedra, hago parte de la firma Abogado Vaqueros y Asociados, soy abogada laboral. La idea de hoy, sé que estamos más o menos 60 personas y pues la idea no es que sea simplemente una charla y que yo exponga y detrás nosotros de nuestros computadores o tablets ahí viendo, quiero que participen. Yo voy a abrir la charla, entonces María Paola me ayuda a abrir los micrófonos. La idea es que cada uno converse, no me molesta que vayan interviniendo en el momento. Les voy a preguntar para que sea un conversatorio más que una charla. Realmente todos los que estamos acá sabemos qué es un acoso laboral, la prevención en acoso laboral y qué es un comité de convivencia laboral. La idea es que compartan sus experiencias y aprendamos de todos. Bueno, vamos a arrancar con qué es un comité de convivencia laboral. Digamos que de ahí de, señora. No, iba a decir que si quieren en cualquier momento pueden levantar la mano y pues yo, a quien levante la mano, yo con mucho gusto le abro el micrófono para que haga su intervención. Ok, gracias. Listo, ya vamos en 62 participantes. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Cuando les preguntan qué es comité de convivencia laboral, ¿a ustedes qué se les ocurre o para qué sirve un comité de convivencia laboral? ¿En sus empresas tienen comité? ¿Quién quiere arrancar para romper el hielo levantando la mano? Creo que hay dos personas levantando la mano, Angélica y Marisol. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, Angélica. Bueno, pues en mi concepto, un comité de convivencia es un equipo de personas delegadas desde la alta dirección y por parte de los trabajadores para mediar, conciliar, pues, todo el tema de presuntos casos de acoso laboral. Pero es básicamente el tema de conciliar, de mediar. Pues en mi concepto, el comité de convivencia no tiene como la potestad de sancionar, de emitir memorandos y demás, solamente es como para mediar entre las partes involucradas y que puedan dirimir la controversia que exista. Gracias, Angélica. Has dicho algo muy importante. Para eso está precisamente el comité, para dirimir conflictos. Pero ellos sí tienen una potestad sancionatoria y lo vamos a ver hoy. Ellos pueden sancionar las conductas de acoso laboral. Entonces, Bueno, gracias. Listo, lo vamos a ver. ¿Quién gracias. sería? Marisol estaba levantando la mano. Gracias, buenos días. Buenos días. El concepto básico para mí de comité de convivencia laboral es, como decía la compañera, el determinado por la alta dirección. Preferiblemente, lo que tengo entendido es que no sean delegados del talento humano, sino personas, otros trabajadores, empleados o funcionarios neutros a esta tarea y donde se tratan temas que estén afectando el ambiente laboral y donde se va a dar un tratamiento especial, obviamente, que se realice y si es de total reserva, pues directamente con los implicados. Así es reserva, preferiblemente no estar, creo que nos acompañan muchas personas del área de talento humano. La idea es que si vamos a dirimir conflictos, las áreas de talento humano estamos diseñadas para eso, ¿no? Para dirimir conflictos o para mejorar la convivencia laboral. Entonces, la idea y lo que recomendamos no es que la ley lo prohíba. Alguien de recursos humanos, gerentes, directores, asesores pueden estar, pero no serían objetivos, ¿cierto? Porque yo conozco el problema, pero soy el sujeto activo, puedo ser el sujeto pasivo y puedo ser quien dirima el conflicto. Entonces no hay objetividad.
¿Qué les sugiero si quieren montar sus comités de convivencia o cuando las personas se quieran postular? Que alguien de sus equipos de talento humano haga parte del comité, pero preferiblemente no los gestores, directores o gerentes, para que no se pierda la objetividad. Gracias, Marisol. Bueno, básicamente ustedes lo han dicho y lo han hablado, digamos, de un tema muy reglamentario. ¿Para qué sirve el comité de convivencia laboral? No sé si alguien quiere hablar más o arrancamos con la presentación. ¿Alguien quiere decir algo adicional al comité? Sé que en el chat nos pusieron. Nosotros tenemos comité de convivencia, hacemos actividades para motivación y mejora de cultura organizacional. Recibimos casos de acoso laboral. ¿Quién me habla ahí, LP? Lina Pérez, gracias. Miren, efectivamente, como todo en Colombia, a veces no manejamos prevención, sino lo que hacemos es acción, ¿no? Cuando pasan las cosas es que ejecutamos, hacemos, pero no prevenimos. Y la idea y la invitación hoy a todos ustedes es que en sus empresas utilicen el comité de convivencia laboral para prevenir. Entonces lo que nos dices acá, motivar, mejorar la cultura organizacional, porque si tenemos una cultura fuerte, una cultura, unos trabajadores felices, seguramente los conflictos van a bajar. Y si esos conflictos bajan, no vamos a tener conductas de acoso laboral. Que vamos a ver hoy qué sí es acoso laboral y qué no constituye acoso laboral. Voy a compartirles acá pantalla. Acá tenemos a Pedro Pablo Ochoa también con la mano levantada, por si acaso. Ok, dale, Pedro. Hola, Bueno, buenos días. Yo buenos tengo más días. una pregunta. Ay, Dale, perdón, bajo la mano. continúa. No sé si lo vas a resolver a lo largo de la sesión. Y es el Comité de Convivencia Laboral, bueno, puede actuar cuando hay una queja por presunto acoso, pero si no hay ninguna, si nadie presenta ninguna queja, aunque se pueda sospechar que si hay algunas situaciones de presunto acoso, ¿en qué medida el comité puede intervenir? Listo, Pedro, muchas gracias. Pero lo vamos solucionando a medida que te surge la pregunta. Mira, a veces creemos que si no nos llega la queja por escrito, ¿cierto? Me imagino que en sus empresas tienen un correo de comité de convivencia laboral y si no, tienen un buzón donde me llega la queja. Y la queja debe tener, ahora lo vamos a ver, ciertas características para que proceda la queja de acoso laboral. Pero nos pasa que a veces nuestros trabajadores tienen miedo o temor de quejarse, ¿sí? Y algún miembro del comité de convivencia laboral, o existe el run run, el boom, oiga, parece que esta persona está acosando a la otra, pero nadie se atreve a decir nada, mejor me quedo callado, expresiones como, no es mi problema, no es conmigo. Cuando el comité de convivencia laboral, algún miembro especialmente o específicamente presidente o secretario, escucha que alguien puede ser víctima de acoso laboral, puede intervenir de oficio. No sé si has oído eso, Pedro, como los jueces. Pueden intervenir, ¿para qué? Para prevenir y para cortar la presunta actuación o acoso laboral. Entonces, si ustedes no les llega como comité la queja, pero algún miembro oye esa queja, puede acudir y puede llevar a la que puede ser la presunta o la presunta víctima y decirle, yo oí esto, ¿es cierto o no? Yo la invito o lo invito a que se acerque al comité de convivencia laboral y toquemos el tema. Entonces, ustedes son los únicos como comité de convivencia laboral que pueden actuar. O también, por ejemplo, el testigo, ¿no? El que ve constantemente que una persona acosa a la otra, pero se queda callado. Si a mí me molesta, acuda al comité de convivencia laboral y presente la queja. Esa queja no procede y no abre la investigación. Simplemente con esa queja, ¿qué hago yo? Hagamos el ejemplo con, ¿dónde está la que me iba a ayudar el ejemplo? ¿Jessica? Jessica. Jessica, gracias. Hagamos el ejemplo con Jessica. Si quieres, Jessica, abre por favor la cámara. Cámara y micrófono, sí. Gracias. Así lo vamos desarrollando. Resulta que Jessica, no la veo ahora, pero es como yo, gafufa. Vamos a hablar en términos de acoso laboral, ¿no? Esto es un ejercicio académico y voy a utilizar ciertas palabras que pasan en nuestro día a día en el trabajo y que lo decimos normal, lo decimos con un chiste, pero podemos constituir acoso laboral. Entonces resulta, Pedro, que yo constantemente estoy acosando, hostigando a Jessica. Y María Paola se da cuenta. Pero María Paola dice, no, no es conmigo, no es mi área, yo no voy a decir nada. Entonces resulta, bueno, entonces la cámara que la tiene María Paola. Estoy yo conversando con Jessica y María Paola me está escuchando, ¿no? Oiga, Jessica, ¿pues qué le pasa? Ese peinado tan feo, esas gafas, mire esa gafa, por lo menos vaya a la óptica para que cambie el marco. Definitivamente, yo no sé por qué la contrataron a usted. Perfiles como ustedes, miles, y hojas de vida como ustedes, lo que hay es trabajo, mejor dicho, hay gente sin trabajo en Colombia. Yo no sé usted qué hace acá definitivamente.
Y tú eres un testigo, ¿no? Un testigo ocular, María Paola, y lo estás escuchando, pero estás cansada del acoso laboral. No te lo ejercen a ti, pero te sientes víctima asociada a esta persona, a esta pobre que no puede decir nada porque resulta que yo soy la jefe. Y hay temeridad y hay temor que yo pueda hablar con los dueños de la empresa y decir, ¿sabes que no sabía? Es que es mala, perversa y aparte gafufa. Entonces, Pedro, tú ahí puedes intervenir y decir, mira, o en este caso María Paola puede decir, yo no soy la víctima del acoso laboral, pero estoy molesta con el tema y estoy incómoda como tratan a mi compañera. Va al comité de convivencia laboral y el comité de convivencia laboral acude donde Jessica y puede intervenir. Pedro, alzaste la mano, dime. Sí, bueno, excelente ejemplo, pero pongamos una situación diferente. Digamos que Dímela. Jessica trabaja contigo, pero tú no le dices nada a ella. Tú le dices a Jessica, ay, tú eres maravillosa, eres mi mejor empleada, pero vas y te quejas en otras áreas, a tus jefes, y dices, no, es que Jessica no sirve para nada, no hace nada, es una inútil. Cualquier comentario así, no directamente a la persona, sino a otra área, al talento humano, al jefe, no sé, a otra persona, A sus espaldas. a sus espaldas. Ok, listo. Entonces también puede haber acoso laboral. Mira, cuando a mí me dicen que todo soy perfecto, ¿no? Pero yo sé que mi jefe está hablando en talento humano, en contabilidad, en todas las áreas y me está haciendo quedar como lo que sabemos y lo que quiere es que yo me vaya, ¿no? O sea, esa es una forma de ejercer acoso indirectamente. Delante de mi trabajador, obviamente yo me cubro porque no voy a tener testigos, no voy a tener pruebas y lo que hago es me lavo las manos y digo, pues si yo la trato perfectamente. Pero ella tiene que conseguir que alguna de esas personas a las que es mi jefe, dice todo el tiempo, habla mal de mí, pueda acudir al comité y decir lo mismo, que sería en este caso María Paola, que pueda decir lo que me están haciendo, ¿sí? O yo como víctima puedo lograr que alguna de estas áreas, citarlo como testigo al comité y decir, mire, delante mío se porta supremamente decente, pero a mi espalda dice de todo de mí, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Oí un eco, ok. Entonces, ¿puede Pedro, esta persona, indirectamente buscar a las personas con las cuales hablan mal de mí y me están ejerciendo acoso, que acude al comité de convivencia como un testigo? Sí, porque si eso está pasando, yo como víctima me enteré que están hablando mal de mí. Entonces, también pueden acudir indirectamente por un acoso. Básicamente para que proceda un acoso, y me voy adelantando el tema para que lo cerremos con Pedro, debo demostrar que la conducta es persistente, es decir, más de una vez, que es demostrable. ¿Qué quiere decir demostrable? Que tengo testigos. Hoy en día los testigos no solo es la persona presencialmente, miren, estamos haciendo este webinar y todos estamos en diferentes partes de Colombia, que existe una prueba, una grabación, puede ser un WhatsApp, un chat, Messenger, un correo, un audio, todos esos temas tecnológicos que ahora nos permiten, donde por ejemplo Pedro está ese jefe mío, no hablando conmigo, sino en otra área, ejerciendo actos de acoso laboral. Entonces, todos esos testimonios, entonces vamos, conducta persistente, más de una vez, demostrable, y ¿qué tienen que tener esas conductas? Esas conductas tienen que tener características de maltrato laboral, de persecución laboral, de entorpecimiento laboral, de desprotección laboral, de alguna de las que te estoy diciendo, y que quieran generar en mí, que soy la presunta víctima, que quieran que yo renuncie. Ese es el objetivo de las personas que ejercen acoso laboral. Que me sienta tan intimidada, tan molesta, tan sin ganas de ir a trabajar, que uno se levante, ¡ah! Qué pereza otra vez ir a trabajar, qué pereza otra vez encontrarme a los compañeros que me ejercen acoso. Yo mejor me quedo, me quedo en la casa, así no tenga trabajo, así no tenga otra opción, así sea madre, casa, hogar, con responsabilidades, con 1000 hijos, con 1000 deudas, no me importa, me llevan a la tapa, me llevan a que ya no quiera más. Eso es el acoso laboral. Entonces, si logras todo lo que te acabo de decir y esta persona, yo me siento y voy y le digo, mire, es que definitivamente, porque ¿qué pasa? Lo vamos a ver cuando hay una presunta denuncia, tiene un proceso judicial pequeñito en el Comité de Convivencia Laboral, que lo hablábamos con Angélica, que dijo que ella creía que no había sanción. Sí hay sanción. El Comité de Convivencia Laboral investiga como un juzgado, mira las pruebas y dice si sí cometió acoso laboral o no. Es tan importante que la gente denuncie, Pedro, porque si yo tengo las pruebas que soy víctima, puedo llegar a que ese presunto victimario pueda irse de la empresa. En el reglamento interno de trabajo y en el código sustantivo de trabajo existe la causal que cuando se corrobora
que algún trabajador comete actos de acoso laboral, es una justa causa para terminar el contrato. Entonces es algo que me puede proteger a mí y que debo utilizar. Debo acudir al comité de convivencia laboral si estoy siendo víctima de acoso. No sé, Pedro, Súper. si con eso, Sí, o sea, perfecto, excelente, pero me surge otra pregunta. señor. Aparte, bueno, digamos que además de esa situación que describías, cuando las conductas, digamos, de maltrato son más de tipo pasivo-agresivo, ¿no? O sea, no es directamente yo te estoy diciendo eres una inútil o no sirves, sino, ay, tan linda, es que es muy ingenua, ay, ven, es que, no sé, cosas así. Ese estilo pasivo-agresivo que de todas formas genera un efecto emocional en el otro, Claro. pero en la forma, pues no se podría decir que lo está maltratando, entre comillas, o insultando, pero sí tiene un efecto emocional. Ok, entonces mira, han oído eso que no, no es el tono, sino el volumen, no es la forma como me lo dices, sino cómo actúas, ¿sí? A veces, digamos, como han pasado tantas cosas, digamos, ya hoy en día que me digan todas las groserías que se saben, a veces no es tan común, ¿cierto? El acoso va como creciendo y como transformándose. Entonces, yo ya si quiero acosar a mi trabajador y sé que puedo ser un victimario de acoso laboral, entonces no voy a utilizar la grosería, la vulgaridad, no te voy a comparar, me voy a cuidar, no voy a tener testigos, pero existe este tipo de agresión que no solo lo hacemos en los trabajos, el pasivo agresivo, sino lo hacemos con nuestras parejas, lo hacemos con nuestros hijos. Ese te quiero, pero por detrás te estoy dando la puñalada. Entonces es eso lo que se puede. Entonces mira, la ley infortunadamente es muy vieja, ¿sí? Y no tiene contemplado las acciones pasivo-agresivas, ¿sí? No lo dice. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Comité de Convivencia Laboral? Como precisamente, como nos lo escribió Lina, es para generar un mejor ambiente laboral. La persona que está siendo víctima de estas acciones pasivo-agresivas puede acudir al Comité de Convivencia Laboral. Normalmente las empresas tienen psicólogos y si no tienen psicólogos en sus nóminas, tienen psicólogos asesores por medio de la ARL. Y puede decir la víctima, mire, definitivamente, él a mí no me dice palabras oeces, él a mí no me maltrata, él a mí no me pega, él a mí no me... Pero estos tipos de frases o de expresiones, porque la persona las debe tener grabadas o las debe tener por lo menos en su mente, ¿sí? Para mí es agresión y yo me siento agredida, ¿sí? Entonces, es el comité quien va a analizar si eso de verdad es un acoso o no. Porque miren, el acoso, aunque no diga expresiones pasivo-agresivas, el Comité de Convivencia Laboral tiene que valorar qué efecto, lo que tú acabas de decir, Pedro, qué efecto generan en mí. Porque todos acá venimos de regiones diferentes, de Colombia o de otros países. Estamos criados de forma diferente, ¿no? Les cuento, yo soy santanderiana y yo he sido como criada de una forma diferente. Yo llegué a Bogotá y yo me sentía como, yo hablaba duro, golpeado, como a veces con vulgaridad y caía mal mi comentario, ¿no? Entonces yo tuve como que un poco decir, no, ¿qué estoy pasando? Voy de una región a otra. Si nos vamos a la costa también tenemos una forma de hablar. Entonces, todo eso yo lo adapté cuando empecé a trabajar y todos nosotros hemos hecho eso, ¿cierto? Entonces hemos bajado como esas formas culturales porque podemos agredir al otro. Entonces vamos a ese fino delgado que me estás diciendo. También podemos estar criados pasivo-agresivo. A veces nuestros compañeros, jefes, los compañeros, somos de ese humor negro que llamamos y que a veces el humor negro a algunos nos cae bien y a otros no. Entonces, la persona que está siendo víctima de este pasivo-agresivo puede denunciar. Aunque la norma no lo diga, tú puedes denunciar y es el comité de convivencia que debe investigar y decir si sí o si no. O si por lo menos no te va a generar y va a decir hay acoso laboral, la persona que lo está haciendo tiene que entender que ese tipo de actitudes lesiona la mente, ¿no? Porque no es físico, sino mental. Lesiona la mente de ese trabajador y debe parar. Si yo digo en el comité, es que a mí esos comentarios no me gustan, el comité tiene la potestad de decir, debe cambiar esos comentarios, que está lesionando a un compañero. Aunque no sea acoso laboral según la ley, pero por un tema de convivencia laboral hay que cambiar la forma. Pedro, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias, perfecto, muy claro. Tengo más preguntas, pero espero que avances y de pronto las digo ahora. No, así me gusta, porque pues qué pereza, yo les tengo unas diapositivas, van a ver que son muy abogadas, pero lo que más me gusta es esta conversación, porque seguro de ahí aprendemos más que con una presentación, porque todos sabemos que es el comité, todos sabemos que es acoso. Si quieren alguien más preguntar y seguimos así en el conversatorio. Ahí ya de lo que hemos hablado, les he hablado más o menos como de 10 diapositivas que tenía. No sé si alguien más quiere preguntar.
¿O retomamos? Tenemos una pregunta por la sección de preguntas y respuestas. Al final, ¿sí? Listo, súper. Ah, acá. Ah, no, déjame de una vez, Sandra Gómez. Dice, pero si los Ok. testigos también sienten temor y se hacen a un lado con el comportamiento, no hay pruebas porque es verbal. Bueno, Sandra, ¿qué te invito o qué pasaría en este caso? A veces quien ejerce el acoso genera una temeridad impresionante, ¿no? Porque puede ser el dueño de la empresa, porque puede ser mi jefe, porque resulta que no es mi jefe, sino es mi compañero, pero es mi compañero que lleva 10, 20 años en la empresa y se cree el dueño, ¿sí? Y yo acabo de llegar y me genera temeridad. O puede ser un trabajador que depende de mí, pero me está haciendo la guerra, porque resulta que el jefe se acaba de ir y le caigo gordo. Hablemoslo en términos muy coloquiales. A veces tenemos afinidad con ciertas personas y con otras no. Entonces, eso lleva a que podamos generar este tipo de acoso. Entonces, si los testigos sienten temor y no van a... ay, ¿se fue la pregunta? Bueno, pero ahí la tomé. ¿Qué pasó? A lo que yo te invito es a que grabes. Si yo estoy siendo sujeto o víctima de acoso laboral y los testigos no me quieren aportar, graba. Graba el insulto, graba la forma grotesca, graba cómo te están tratando. Eso sirve como prueba de acoso laboral. Las grabaciones normalmente son ilegales cuando la otra persona no se está enterando que lo estoy grabando. Pero si en este caso yo soy la víctima, yo puedo grabar porque yo digo, tuve que grabar para defenderme, ¿sí? Porque nadie me iba a colaborar, nadie me iba a servir de testigo. La ventaja es que tú grabas y si grabas, el comité va a llamar a esas personas que pueden ser testigos. Y los testigos, cuando están citados en un comité de convivencia laboral, tienen que decir la verdad. Porque, ¿qué pasa? Si yo miento dentro del proceso y resulta que la presunta víctima se va de la empresa y esa presunta víctima dice, a mí me generaron acoso laboral. Esa persona puede ir al Ministerio de Trabajo o puede ir al juzgado y acudir a un proceso de acoso laboral. Entonces, el juez o el inspector va a llamar a esos testigos que les dio miedo hablar y que dijeron mentiras. Y ya cuando estás en un proceso judicial, no puedes mentir, ¿no? Porque es un falso testimonio y tiene cárcel. Entonces, es así de grave. Por eso es importante que lo lleven al Comité de Convivencia Laboral, que los integrantes de sus empresas de Comité de Convivencia Laboral sepan la importancia que tienen y las implicaciones legales y penales a futuro que pueden tener si no actúan de manera correcta o si se dejan intimidar. Angélica, ¿cómo se maneja cuando existen conductas constitutivas de acoso laboral, pero entre personas de dos empresas, operadores o con una persona de otro país? Angélica, no sé si quieres abrir el micrófono y me cuentas más o menos, digamos, para ver si yo tomé bien el ejemplo. Hola, sí, mi pregunta va relacionada que muchas veces sucede con personas con outsourcing, con otros operadores, con servicios tercerizados, que entre las partes pues empieza a haber un conflicto, quizás en alguna de las modalidades de acoso laboral, pero pues el empleador es diferente. Ok, digamos, te pongo el ejemplo con nosotros. Vaquero y asociados, nosotros somos abogados in-house en las empresas. Entonces te pongo a la empresa A. La empresa A requiere un abogado, voy yo, y de esa empresa me generan acoso a mí. Correcto. Ok, listo. Gracias. Bueno, listo, gracias. Tampoco lo dice la norma, como le dije a Pedro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el derecho? No lo dice la norma, pero no lo prohíbe tampoco. Entonces, si no, nosotros interpretamos la norma. Entonces, mira, inicialmente te digo, el acoso laboral estaba diseñado o se sanciona entre trabajadores, ¿sí? Entonces, entre la empresa solamente, ¿sí? No lo que podrían ejercer. Inicialmente, antes de llegar a acoso laboral, ¿a qué los invito? Si la persona, digamos, que presta el servicio, que soy yo, que voy a la empresa A, me siento sujeto o víctima de acoso laboral, entonces debo acudir inicialmente a mi empresa, Vaquero y Asociados, y decirle a mis jefes, mire, yo estoy sintiéndome acosada por la persona a la que yo le presto el servicio. Ahí se abre la investigación, el comité de convivencia, pero primero, antes de abrir el comité, se maneja un tema comercial. Entonces, entre los gerentes o entre los dueños de la empresa, la idea es que solucionen, porque inicialmente se trata como un conflicto, simplemente, pero no como un acoso laboral, porque como la norma está diseñada solamente para relaciones laborales. Pero si, aún interviniendo comercialmente, Vaquero y Asociados y la empresa no se soluciona el conflicto y yo sigo sintiéndome mal, puedo acudir al comité de convivencia laboral de la empresa para poner y denunciar a esta persona que me está ejerciendo acoso. ¿Qué puede hacer el comité?
El comité revisa el caso y dice qué está pasando. Lo que puede investigar, me puede citar, no puede sancionar, ¿sí? Porque la norma habla de solamente entre tu empresa, pero que a ti te citen, que a ti, entonces, ¿quién maneja ese tipo de conflictos? Recursos humanos, talento humano, gestión humana. Entonces, gestión humana dice, es un incumplimiento, en este caso, al respeto a los trabajadores y a los contratistas, o es un incumplimiento al respeto en que en el sistema de seguridad de salud en el trabajo, porque ustedes saben que el sistema de seguridad de salud en el trabajo no solo impacta a los trabajadores, sino a mis contratistas, subcontratistas y trabajadores de ellos, ¿sí? Entonces se le puede dar este manejo que te acabo de explicar, porque en principio solo opera entre mi empresa, pero lo puedo llevar a investigar y lo puedo poner presente a la otra empresa para que recursos humanos actúen. Muchas gracias. Y con relación a de la misma empresa, el mismo empleador, pero por ejemplo está en otra ciudad, está en otro país, que muchas veces también sucede, la persona víctima está en Colombia y el otro personaje está en Nicaragua, está en otro país, pues no sé, el tema legal de ese otro país, cómo sea frente al tema colombiano. Entonces quisiera conocer tu opinión. Vale, Angélica. Ahí sí opera el acoso laboral, porque es mi empleador, ¿sí? El empleador lo tenemos en común. Que las relaciones laborales o las leyes laborales en Nicaragua, el ejemplo que tú me das, sean diferentes a Colombia, no quiere decir que esa persona me puede tratar a mí como quiera, porque yo soy colombiana, soy trabajadora colombiana y tengo protección en la legislación colombiana. Entonces sí puedes abrir acoso laboral si te está ejerciendo alguien de Nicaragua, porque procede porque son el mismo empleador. ¿Qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que revisar si esas actitudes que esa persona está cometiendo son primero acoso laboral en su país, ¿no? Porque sabemos que hay cosas que para nosotros son acoso y que para otro país no son acoso, ¿sí? Pero el Comité de Convivencia Laboral de Colombia tiene que investigar y lo mismo, si para la persona de Nicaragua no es sancionable las conductas que te están cometiendo, lo que tiene que hacer es una intervención de convivencia y decir, pilas, que en el país que usted se está dirigiendo y a quien usted está tratando de esa forma, le está generando acoso para el país y tiene que suspender esas actividades por un tema disciplinario. Pero tú sí puedes acudir a tu comité de convivencia laboral y tienen que hacer el proceso. Porque Muchas gracias. el factor común, con gusto, porque el factor común es el empleado. Diana está levantando la mano, María Paula. ¿O la bajó? Listo, ya, no, ya le dimos acceso para que pueda abrir el micrófono. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Digamos, en mi caso particular, la organización, bueno, es una organización internacional en la que yo laboro. La organización a nivel internacional tiene un comité de código de conducta. Dentro de ese comité investigamos todo lo que es asociado a acoso, disarmonía laboral, acoso sexual, bueno, en fin, todas las temáticas que se pueden presentar, no solo a nivel de los colaboradores, sino de los beneficiarios, porque somos una ONG, y en fin, bueno, todo lo que nos demanda un tipo de situación que pueda afectar la armonía y la convivencia. En este caso, nosotros sabemos que por normatividad colombiana debemos tener el comité de convivencia, el comité está y demás. Lo que no sabemos es finalmente, como nosotros tenemos desde Casa Matriz ese comité, y ese comité digamos que tiene como mucha más incidencia que el comité local, ¿cómo podemos articular en el tema que no se pise uno con otro, por decirlo así? ¿Tienes algún integrante que haga parte del comité de ética, de conducta y del comité de convivencia laboral? Sí, tuvimos que hacerlo. De hecho, bueno, Esa nosotros... sería la sugerencia. Sí, eso es uno. Pero adicional a eso, yo también trabajo con gerentes que no son contratación local, es contratación internacional y uno de ellos tuvo que ser parte del comité de convivencia porque está como en los dos comités. Nuestra pregunta puntual es, o sea, nosotros podemos manejar, estamos trabajando como del comité de convivencia local, hace la parte de conciliación y demás, pero ya toma decisiones, lo estamos escalando al comité de código de conducta. Entonces, para nosotros, de una u otra manera, los dos comités estarían haciendo como la misma función. Entonces, lo que queremos saber es que si independientemente de si tuviéramos nosotros ya conformado ese comité con código de conducta internacional, podríamos de pronto como suplirlo o si pueden trabajar así de las dos maneras como lo tenemos en este momento o cómo sería ese beneficio, porque pues finalmente para la gente, o sea,
y para todos, lo más importante es nuestro código de conducta. El comité de convivencia hasta ahora es que está como funcionando, pero la gente piensa que estaría haciendo doble trabajo, haciendo un reporte a los dos comités y los dos están haciendo la misma función. ¿Cada cuánto se reúne el comité de ética y conducta? El comité de código de conducta apenas reportan un caso y eso puede ser prácticamente cada semana, cada 3 días, porque es un comité que se mueve todo el tiempo. Bueno. Ahí la diferencia es que obviamente nosotros no escogemos a los representantes, es decir, como nosotros trabajadores, porque finalmente eso es algo decidido por la empresa. Entonces, ¿quién interactúa en ese comité general, por decirlo así? Entonces están nuestro gerente país y están la persona especialista enfocada solo para ese comité y pues como los altos mandos de la organización. Ya aquí en el comité de convivencia, 2 de esas personas serían los representantes del empleador y se escogieron 2 personas pues como representantes de los trabajadores. Pero de una u otra manera, sí, o sea, queda como ellos haciendo lo mismo porque reciben un reporte, pero lo reciben también por la otra vía, entonces es un poco engorroso a veces el tema. Mira, Diana, y con permiso de María Paola, si quieres, para no caer en imprecisiones, porque, a ver, prácticamente, si somos prácticos, podríamos decir que ese mismo comité que me hablas podría suplir el comité de convivencia laboral, porque es mucho más activo, ¿sí? Exactamente. Sin embargo, existe algo que no veo en ese comité, porque veo que se reúnen, veo que resuelven temas, veo que sancionan, ¿sí? Pero no existe a ver, el comité de convivencia laboral es un comité paritario, es decir, de ambas partes, donde hay representación del empleador y del trabajador. Y ahí es donde se me queda cojo el comité. Porque cuando llegue el inspector de trabajo, el Ministerio de Trabajo, que es quien vigila este tipo de comités, te va a decir, si hay un tema de acoso laboral y quienes lo deciden son los que nombra el empleador, ¿dónde está la objetividad del trabajador? ¿Dónde está la voz del trabajador? ¿Sí? En este caso no lo veo. Sin embargo, me llevo la inquietud, Diana, y a través de María Paola te contestamos formalmente, Claro que porque sí. ahí es donde me queda, voy a trasladar la pregunta con unos inspectores de trabajo, que puede ser que hayan encontrado, digamos, esto es súper específico lo que me acabas de decir, Sí. cuando ellos hacen la inspección, ¿no? A estas multinacionales o a estas empresas que tienen lo que me acabas de explicar, ¿cómo las sancionan? Quiero ver si ellos sancionan o si dicen, no, ese comité cumple todos los requisitos. A mí solo me faltaría que no existe el nombramiento por parte de los trabajadores. Exacto, por eso en este momento tuvimos que hacer, entonces tenemos el comité de convivencia normal con el decimos las elecciones y demás, y aparte está en funcionamiento el código de conducta. ¿Qué hicimos en este momento? O sea, como que dimos las 2 opciones para las personas, entonces si el código de conducta recibe un caso, no lo pasa a nosotros comité de convivencia, pero hay ciertas condiciones para que el comité de convivencia lo asuma y lo analice. Y hay unos temas ya específicos, disarmonía laboral, que ya sabemos que eso lo va a manejar el comité de convivencia y le reporta ese código de conducta. Más o menos lo estamos haciendo de esta manera, pero queríamos validar si es viable o si lo mantenemos así o si con el comité que ya tenemos general podríamos suplir tema de comité de convivencia. Yo voy a elevar la consulta a los inspectores que te digo, ¿no? Porque son quienes sancionan. Pero en principio, déjenlo así, porque cumplen sus normas corporativas y cumplen las normas locales de las colombianas, ¿sí? Exacto. Entonces, déjenlo así. Yo le daría disarmonía laboral al comité, pero le daría exclusividad al comité de convivencia laboral a todos los temas de acoso laboral, porque para eso es el comité en Colombia. Acoso Perfecto. laboral, ¿sí? Y los otros temas, digamos, porque el comité de convivencia solo se debe reunir trimestralmente. Cada 3 meses ordinariamente, y ustedes me dicen que se mueve un día, 2 días, se mueve muchísimo el otro comité. Y el comité de convivencia laboral se debe reunir. Eso es ordinariamente o extraordinariamente si llega una denuncia, pero única y exclusivamente tratan temas de acoso laboral. Exacto, sí, y de hecho es lo que hemos venido haciendo con el comité de convivencia. Hemos recibido situaciones de casos, entonces normalmente tratamos de reunirnos e inmediatamente recibimos el caso, máximo 2 días, hacemos el análisis y bueno, pero ya cuando son temas donde no hay ningún tipo de casos, lo estamos haciendo cada 3 meses, como nos dice la norma. Así es. Pero voy a hacer la consulta. De pronto algo se les ocurre, o si no, en principio háganlo así. Lo que están haciendo es supremamente preventivo. Cumple organizacionalmente,
y cumplo la norma colombiana. Perfecto. Pero me quedo con esa tarea, María Paula, para que me quede, yo la resuelvo y se la pasamos a Diana. Perfecto, sí, súper. Listo, muchas gracias. Bueno, con gusto. Creo que hay 2 personas levantando la mano. Sí, está Mónica. Mónica, te promovía panelista porque me dice que tienes una versión de Zoom que no te deja como hablar simplemente cuando yo te doy el acceso. Hola, buenos días. Hola, Una Mónica. pregunta. Nuestra empresa tiene varias seccionales, ¿sí? La oficina principal está en Bucaramanga, pero pues tiene varias seccionales en otros municipios. ¿Es necesario tener un comité de convivencia laboral por cada seccional o con uno es suficiente para cumplir? Esa sería una pregunta. Y otra pregunta que tengo es, una vez recibida la queja de acoso laboral, ¿cuál sería el trámite que puede o debe dar este comité a la queja? Gracias. Listo. A ti, mira, entonces Mónica, la primera pregunta, que te devuelvo un poco. En las seccionales que me dices, más o menos, ¿cuántas personas hay? Es un solo NIP, es una sola empresa y son en las seccionales hay, en total son 750 trabajadores. En la oficina principal tenemos 300 y en las otras digamos que tenemos 200 y 200. Tienen 2 seccionales con 200 y 200. Sí. Listo. ¿Qué te sugiero? Mira, para contestarte de primera, no es obligatorio. O sea, tú debes cumplir la norma en lo siguiente. Debes tener 2 integrantes por parte del empleador, 2 integrantes por parte del empleador y cada uno con sus suplentes. No más, la norma no te exige. ¿Qué pasa aquí en Colombia? Y te digo qué hacen las otras empresas. Como en este caso tú tienes 3, digamos la principal y 2 seccionales, ¿qué te sugiero? Puedes hacer 2 cosas. Una, puedes seguir con el comité de convivencia laboral como lo tienes, que normalmente a veces se carga mucho hacia la oficina central, porque es donde tienes el manejo, o cuando vuelvas a hacer un comité de convivencia laboral, que el empleador elija de esos 2, de esos 4, digamos 4 integrantes que elige el empleador, elija uno de la principal, uno de la seccional, otro de la seccional. Entonces digamos que tú como empleador cubriste ya la principal y tus 2 otras ciudades, ¿sí? Y tienes alguien representando y ojos de prevención de acoso laboral en las empresas. Y los otros trabajadores que se postulen de todos los 700 trabajadores y quienes sean elegidos, ojalá sean representantes de todas las zonas. Y así conforman solo un único comité de convivencia laboral y tienes representación de tus 700 trabajadores. Esa sería la primera opción. La otra opción que tienes como empresa, que también lo hacen, la norma dice mínimo debes tener 2 con tus suplentes, ¿no? Pero no dice máximo cuánto. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Eligen un comité de convivencia laboral pleno, puede ser de la oficina central en tu caso, y eligen un comité de convivencia chiquito por cada seccional. Entonces, lo que hacen es un comité extra de acoso laboral o un comité de convivencia laboral y eligen un representante por parte del empleador y un representante por parte del trabajador. Entonces, cuando hay un tema de acoso laboral o de prevención de acoso laboral, digamos en la seccional de Barranquilla, se reúnen ellos 2, rápidamente actúan y le reportan al comité de convivencia laboral grande. Entonces, tienes esas 2 opciones para hacerlo. Con las 2 cumplen la norma. Ya depende es qué quieres tú con tu empresa y cómo lo quieres vender. ¿Qué te sugiero yo? Haz una votación donde, como el empleador tiene la potestad de elegir unos miembros, donde tu empleador elija los miembros que estén de tu confianza, obviamente, porque para eso es la idea del empleador pueda elegir de todas las seccionales, incluida la oficina central, y así tú cubres regionalmente, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con los trabajadores? Ah, no, pero yo para qué reporto a un comité de convivencia laboral que está en Bucaramanga y yo por aquí en Barranquilla, a mí ni me escuchan, entonces ni me conocen, yo no voy a reportar. Cuando ya tienes un integrante que sabes quién es, mire, es mi compañero, pues mi jefe, pues, o es la persona de logística, entonces tú tienes una persona de carne y hueso que conoces y sabes que te representa y no te da tanto temor denunciar como alguien en Bucaramanga que no conoces. Esa sería Mónica. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Vale, listo. ¿Listo? Esa es Así la lo primera. estamos haciendo. Tenemos miembros de todas las seccionales.
y tenemos un mayor número de miembros. Perfecto, lo están haciendo muy bien, o sea, lo están haciendo por encima de la norma, Mónica, están con la segunda opción. Pero si a ti te parece que a veces, digamos, es un poco engorroso hacerlo de más, en las próximas elecciones te invito a que tomes la primera opción. El empleador elija de las seccionales y así solo tienes un único comité de convivencia laboral y no generas comités adicionales. Porque Vale, la norma no te lo pide. vale. Pero tenías dos preguntas, ¿me recuerdas la segunda? Y la segunda es, una vez recibida ya una queja de acoso laboral, ¿qué hay que mirarle a esa queja? ¿Cuál es el trámite? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se debe hacer? Sí, o sea, como sería como Listo. la inquietud. Este es como el grueso de nuestra charla, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Ya voy a hacer el ejemplo más adelante, un ejemplo específico para que ustedes se vayan con qué es acoso y cómo hacemos el trámite. Entonces, si quieres, Mónica, eso te la contesto más adelante con un ejercicio práctico. Perfecto, gracias. Bueno, a ti. Pedro, ¿estás levantando la mano? Sí, es que tú mencionabas ahora algo bueno, es cierto, en el Comité de Convivencia Laboral hay delegados de los trabajadores y de los empleadores, pero hay una función distinta para ellos, porque finalmente al ser todos trabajadores de la empresa, no sé en qué medida se distingue o tienen responsabilidades, tareas o que tomar acciones diferentes desde cada uno de estos dos niveles. Ok, Pedro. No. Cada uno, mira, ahora no sé si lo alcanzamos a hablar, pero bueno, los integrantes del Comité de Convivencia Laboral en pleno, todos tienen la misma función, es prevenir conductas de acoso laboral, ¿sí? Y investigar las conductas y decir si sí cometió acoso laboral o no. Esos son todos los integrantes. Los que se diferencian en tener, digamos, obligaciones diferentes son el presidente y el secretario del comité. Cada uno de ellos tiene obligaciones específicas. Pero no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre si yo actúo como nombrado por el empleador o si a mí me han elegido los trabajadores? La idea de la norma es que cuando hay un conflicto, digamos, hay un conflicto que la abogada de la empresa está siendo víctima de acoso laboral por el presidente de la compañía. Entonces, la idea es que yo como abogada en el Comité de Convivencia Laboral sea escuchada y que, digamos, genere como una afinidad con alguien que eligió por los trabajadores, ¿sí? Como que los derechos o lo que yo quiero como trabajador lo veo identificado si existe alguien nombrado por votación, como en las elecciones, ¿sí? Esa es la idea. Porque si un comité que elige a dedocracia un empleador, solamente el empleador, y resulta que es el empleador el que me acosa a mí, resulta que es el empleador el que genera toda esta temeridad, los comités no funcionarían. La idea es que haya objetividad, esa es la respuesta. Por objetividad, yo elijo a alguien del empleador, porque yo también como dueño de empresa, pues tengo que guardar mis intereses y tengo que saber qué es lo que pasa en mi empresa, y permito que democráticamente la empresa elija a los integrantes que quieran, ¿cierto? A los más populares. Y son ellos, objetivamente, quienes van a revisar si hay acoso o no. También, ¿por qué importa eso? Porque si tú te pones a ver quién elige el empleador, normalmente es gente de un staff diferente. Y la idea es que los trabajadores, dentro de su votación, elijan personal operativo, para que cuando miren un conflicto, lo miren desde los dos lados. No solo desde un tema gerencial, sino también del operativo. Esa es la idea y tienen sus mismas obligaciones, solo se diferencian presidente y secretario. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con gusto, Pedro. ¿Alguien más? Bueno, voy a compartir la presentación, pero creo que de lo que les voy ya hemos avanzado muchísimo. Me voy a enfocar luego en el ejercicio para que Mónica y todos sepamos cómo vamos a actuar ante una queja. Entonces, por favor, me avisan si ven mi pantalla, por favor. Sí. Listo, ahí se ve. ¿Listo? Gracias. A minimizar para que nos veamos bien. Bueno, básicamente lo que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Qué es comité de convivencia laboral y qué es el acoso laboral? ¿Qué es el comité de convivencia laboral? Ya lo dijimos. ¿Qué es el acoso laboral también? Solo para refrescar, conducta persistente, demostrable, ejercida hacia quién, aquí lo que hablaban, empleado, trabajador
Esto no lo hemos conversado bien, para que les quede claro. ¿A mí me puede ejercer acoso laboral? El acoso laboral asciende, desciende o se extiende. ¿Qué quiere decir? Lo puede ejercer el empleador sobre el empleado, mi jefe sobre el trabajador sobre el jefe o entre pares. Lo puede ejercer entre mis compañeros, pero siempre mediante una relación de trabajo, ¿no? Encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causarme cualquier perjuicio. ¿Para qué? Lo que les decía ahora, para inducir a que yo renuncie. Las modalidades de acoso, porque aquí vamos a entrar, Mónica, en el proceso. O sea, si a mí como comité de convivencia laboral me llega una queja, ¿cómo me llega una queja? Me llega por un buzón de sugerencias o me llega por un correo electrónico. Entonces, como comité, ¿qué debemos valorar? Si la conducta que me está describiendo en la denuncia tiene esto, es maltrato laboral, es discriminación laboral, es una de ellas o todas juntas. Puede ser inequidad, entorpecimiento laboral, desprotección laboral o persecución laboral. Pero ahora vamos a ver qué es cada una, ¿no? Maltrato laboral, acto de violencia, integridad física, moral, libertad física y sexual. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione, ¿qué? Hablábamos que con Pedro, no solo mi físico, porque no es que me den un puño, sino cuántas personas nos maltratan psicológicamente y hacen este tipo. Aquí podría ser Pedro, se podría incursar ese pasivo agresivo, porque es que va contra mi integridad moral. Yo me siento ultrajada por esos comentarios que haces de pasivo agresivo y que buscan ¿qué? Menoscabar mi autoestima y mi dignidad en el trabajo. Persecución, estas características que son descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de turno. Entonces, ojo, porque a veces nos pasamos de la raya, ¿no? Ahora todo es acoso. No. ¿Qué es carga excesiva de trabajo? Recuerden que existen trabajadores que son de manejo y confianza, que a veces pueden ser de abuso y confianza, o trabajadores que cumplen una jornada ordinaria normal. Entonces, tienen que valorar si esa carga realmente, por la que yo fui contratada, por la que hice mi perfil, ha aumentado muchísimo y cuál es la razón para la que haya aumentado. Porque esa carga excesiva de trabajo es infundada para que sea acoso laboral. La descalificación. Como usted, hay 1000 personas que quieren trabajar. Hojas de vida como usted, yo no sé usted qué hace acá. Cambios permanentes. La persona sale a las 5 y yo le digo a las 4:50, se tiene que quedar. Pero jefe, no, se tiene que quedar. Ah, no quiere trabajar. Bueno, yo le digo al jefe. De un momento para otro. Ojo, cuidado con que estoy cerrando nóminas si son de talento humano o estoy en logística, tengo que sacar un pedido. O sea, si son cosas que son de un momento para otro, que realmente me van a entorpecer la operación y que no son siempre, no son acoso laboral. Esto tiene que ser, recuerden, persistente. Discriminación. Y es en general en la vida, ¿no? No solo discriminación laboral. Razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política, que estamos en todo este tema de las votaciones, o situación social. Cuando me voy y lesiono, ¿en qué cree la persona? ¿Cuál es su género o con qué género se siente identificado? ¿De qué raza o etnia pertenece? ¿O de su origen familiar? Y la discrimina. Entorpecimiento. Esto podría ser algo así pasivo-agresivo que no se ve, ¿no? Entonces, por decir, en una fábrica, si yo tengo que entregar turno, estamos hablando de turnos de 8 horas, entonces yo entrego mi turno, pero yo debo decirle, oiga, dejé esto pendiente o tiene que hacer algo. Pero si yo no le digo a la persona o le escondo las herramientas o le escondo lo que va a hacer o no le doy los elementos que deba tener y con eso lo que hago es que la persona le vaya mal, incumpla sus obligaciones, le estoy generando entorpecimiento laboral. Y esa es una modalidad de acoso. Inequidad, le asigno funciones menosprecio al trabajador que no son de ellos y que lo lesionan. Y la desprotección laboral, que yo creo que en los 92 participantes que estamos acá, no opera. Es cuando a mí, pues no me afilian a Seguridad Social. Eso ya casi no pasa en Colombia, ¿no? En las empresas formales. Pero en las pequeñitas sigue pasando. Yo lo contrato, le pago el día, pero no le pago ni salud, ni pensión, ni ARL, ni mucho menos caja de compensación. Eso es una forma de acoso laboral como desprotección laboral. Ahora las conductas que constituyen, para que veamos los ejemplos. Entonces, agresión, injustificadas amenazas de despido, descalificación humillante, múltiples denuncias disciplinarias. Ojo con ¿cómo deben ser las denuncias disciplinarias? Por cualquier hecho, siempre constantes y sin justificación alguna, porque ustedes saben que los procesos disciplinarios tienen que tener pruebas.
para que a mí me sancionen debe llevar una prueba que yo incumplí. Pero si son estas múltiples denuncias disciplinarias sin pruebas, se puede constituir acoso. Burla sobre la apariencia física, que si está gordo, que si está flaco, que si usa gafas, la forma en que se peina, el color de su pelo, la forma que yo, digamos, nosotros tenemos comunicaciones, ¿no? Verbales y no verbales. Mi comunicación no verbal es mi físico y cómo me veo yo. Entonces no es necesario que me digan, oiga, gordita, no. Simplemente que me miren de arriba abajo y me digan, pero ¿cómo le afectó la pandemia? O comió bien. Esos comentarios que a veces nosotros hacemos por chiste, pero pueden lesionar a la persona, son acoso laboral. Y estas son las conductas que no constituyen acoso laboral. Ay, perdón. Entonces, exigencias, órdenes, obligaciones y deberes contractuales, o sea, lo que dice en mi reglamento interno de trabajo, lo que dice en mi contrato laboral, lo que dice en mi perfil de cargo. Ese tipo de funciones que yo cuando entré a trabajar firmé y acepté, no son conductas de acoso laboral. Entonces, y tampoco aquellas que vayan bajo la potestad de mi empleador. Obvio, sin lesionarme ni física ni moralmente. Esas conductas no constituyen acoso laboral. Entonces, ¿cómo funciona bueno, ya les dije acá que el comité de convivencia laboral tiene que estar 2 por parte del empleador, 2 por parte del trabajador y cada uno con sus suplentes. Pueden tener comités adicionales, como nos dijo el ejemplo Mónica, de seccionales, o pueden intentar que dentro de si están en todo el territorio de Colombia, elijan trabajadores de todo el país y así tienen solo un comité de convivencia laboral. ¿Quiénes no podrán pertenecer al comité de convivencia laboral? Esta es la única restricción que existe en la norma. Lo de talento humano es una sugerencia, pero la restricción es esta. Aquellos que le hayan presentado queja de acoso laboral o aquellos que hayan sido víctimas de acoso laboral en los 6 meses anteriores. Ninguno de los dos. Ni el victimario ni la víctima, o ni el supuesto victimario ni la supuesta víctima, porque no serían objetivos. ¿Qué competencias deben tener mis integrantes? Respeto, tolerancia, ética, serenidad, confidencialidad, tolerancia, porque imagínense una persona, eso es de personalidades, que sea poco tolerante y va a haber un conflicto. Ay, no, dejen la bobada y amístense y chao. En un minuto resolver el conflicto, cuando realmente el conflicto era grave, era importante, necesitaba ser escuchado y tratado. Entonces, no cualquier persona puede ser parte del comité de convivencia laboral. Cuando ustedes inviten a sus trabajadores a que hagan parte del comité, tienen que dar estas charlas. O sea, necesitamos personas con estas características. Igual, cuando ya el comité de convivencia laboral está formado, es deber de la empresa darle charlas en comunicación asertiva, charlas en resolución de conflictos, porque a nosotros nadie nos enseña nunca en la vida a resolver nuestros conflictos. Nosotros aprendemos cómo, viendo a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros profesores, y así aprendemos cómo resolver los conflictos. Pero los integrantes del comité de convivencia laboral tienen que tener charlas para saber cómo abordan un conflicto. Veo que aquí tengo hartas preguntas. Para un momento, dice, buenos días. Para mayor claridad, ¿esta situación de posible acoso debe ser continua, persistente durante cuánto tiempo? Ok, Claudia, mira. La norma no lo dice, ¿sí? Pero yo creería que algo válido sería que durante un mes, 30 días, de esos 30 días estamos 20 elaborando, si trabajas de lunes a viernes, si esa conducta por lo menos semanalmente a ti te la ejercen 2 veces. ¿Sí? Si 2 veces a la semana te están ejerciendo, quiere decir que en tu semana más de una vez te ejercen acoso laboral. Si lo abres en el mes, son muchas más veces. Entonces, por lo menos en la semana que te cometan ese tipo de conductas, 2 veces. Otra pregunta, ¿se puede presentar acoso cuando de manera permanente se presenta inequidad desde el punto de vista de la carga laboral entre funcionarios de la misma categoría? Se carga mucho un funcionario comparado con otros mismos. Mira, ese es el típico caso, Claudia, y lo tienes que comprobar, ¿no? Entonces, digamos que los dos somos analistas de nómina 1. Las dos. Tú eres analista de nómina 1, yo soy analista de nómina 1. Si mi perfil dice, debes hacer estas 10 funciones y la otra 10 funciones, y tú sientes que te recargas más a ti que a mí, ¿sí? Entonces tienes que ver algo adicional. Antes digamos, de pasar una queja de acoso laboral, yo tengo que tener las siguientes pruebas. ¿Qué perfil? Es decir, ¿qué me pide el perfil? ¿Qué estudios me pide? Si los estudios son los mismos de la persona A y de la persona B, si tiene la misma experiencia que yo, si tiene las mismas funciones, sí puede haber
un acoso. O sea, yo me tengo que medir con mi igual. No solo con mi igual como el cargo, sino como mi igual como cargo, experiencia y profesión. Porque si no, te va a decir la persona que hace organizacionalmente todo el tema de escalas o de organigramas, te va a decir, no, es que realmente tú no eras analista 1 o la persona que tiene menos responsabilidades es analista 2 y ella está supervisando, ¿sí? Entonces, antes de todo, hay que medirse con el otro. Si tienes exactamente el mismo perfil, mismo estudio, misma experiencia, mismas responsabilidades, no tienen por qué sobrecargar. Y eso puede ser un acoso laboral. En caso de que ninguno, dice el espectador anónimo, en caso de que ninguno de los trabajadores se postule para ser parte del comité, mira, pasa muchísimo. ¿Quién lo creería? Y nos ha pasado en empresas grandes. Entonces, es una campaña que se hace desde seguridad y salud en el trabajo y una campaña que se hace desde talento humano. Casi que una campaña a dedocracia. Si es una empresa pequeña es mucho más difícil, ¿sí? Porque tienes muy poquitas personas y la gente dice, uy, qué pereza, yo en eso no me meto. Entonces, a raíz de campañas de sensibilización, puedes por lo menos tener los integrantes de tu, como empleado, ¿no? Porque ya elegiste 2 y sus suplentes. Y es tratar de convencer, tratar de convencer al trabajador para que se postule. O sea, ¿qué puedes hacer si ninguno, si aún tú haciendo toda la campaña, las invitaciones, no consigues que nadie se postule? Las personas que tú ibas a nombrar a dedocracia, que ya sabes quiénes son, pues les dice, por favor, usted, casi que tú armas tu comité, por favor, ustedes postúlense para que sean elegidos y así yo elijo acá y elijo aquí otros, porque ¿quién le va a decir al empleador que no? O sea, los que ya sabes que te van a decir que sí, los invitas a que se postulen y alguien vote por ellos. Y los demás cambias y pones otros adicionales. Casi que el empleado, esto que estoy diciendo obviamente, sé que estoy grabada, es una forma que te estoy explicando, que no es ilegal, pero pues no debería ser así, ¿cierto? El deber ser de las cosas es que la persona se postule. Pero pues te estoy dando un tip de lo que hemos hecho cuando ninguna persona se quiere postular. Así que son obligadas y primero, digámoslo, te invito a que convoques, a que invites, a que convenzas a tu personal, pero si no logra, toca por ese lado, porque tú debes cumplir la norma y debes tener tu comité de convivencia laboral. Solo tengo esas 3 preguntas, ¿sí, María Paula? Sí, me parece que por el chat hay algunas otras. Ok. Yo alcé la mano. Sí, también. Tenemos 2 personas también con la mano levantada. Dale, entonces, ven, ¿dónde íbamos acá? Dice la grabación la compartiremos, por Dios, lo que yo acabo de decir, borre. No, mentiras. Bueno, dice, estaremos cavando, ¿dónde iba yo para no dejar a nadie por fuera? Y sería una conducta grabada. Buenos días, excelente conversatorio, no alcanzo a tomar apuntes, ¿me pueden compartir la grabación? Si la grabación, acá, frente al maltrato con una sola vez es suficiente. Bueno, Mónica, frente al maltrato con una sola vez es suficiente, no. Tiene que ser más de una vez. Podríamos tener una definición de trabajadores de manera y confianza, algunos ejemplos, porfa. Ya te los doy. Mira, Jasmine Pachón, la norma es clara con qué es un trabajador de manera y confianza. Lo que pasa es que los empleadores han abusado de ese concepto, ¿sí? Pero realmente quienes son de manejo de confianza, por ley y jurisprudencialmente, son personas que hacen parte del staff de la compañía, son personas que manejan dinero, son personas que manejan información sensible dentro de la compañía. Entonces ve pensando los cargos, ¿sí? A veces, digamos, un operativo que tú dices, no, pero porque es manejo de confianza, resulta que le maneja la caja personal del dueño, es manejo de confianza, ¿sí? Debe trabajar las horas. Lo importante te di las características de manejo de confianza. Lo importante es que estas personas, o sea, cuando tú llamas a alguien y le dices, vas a ser de manejo de confianza, la persona te tiene que firmar que es de manejo de confianza, tiene que entender que es manejo de confianza, ¿sí? Porque a veces nuestros contratos son un modelo y simplemente firmamos, pero el deber ser del manejo de confianza es eso. Confidencialidad extrema, que maneje dinero, que te maneje cosas personales de la compañía y que maneje una información sensible. Es decir, que solo esa persona o muy pocas personas sepan de esa información. Acá dice cómo es el manejo cuando se retiran los integrantes del comité al poco tiempo que se haya realizado la votación. Perfecto. Entonces, mira, ¿quién me pregunta acá? Bueno, CG. Entonces, miren, ¿qué pasa? Ustedes Carolina siempre... Gómez, dice. Carolina Gómez, gracias.
Carolina Gómez, mira, siempre tienen que tener, yo no sé, María Paula, no te he podido escribir, ya son las 10, ¿vamos bien de tiempo? Sí, Porque no te por mí me tienen preocupes. acá, ya se dieron cuenta que yo mejor No te dicho les contesto. preocupes. Podemos Ok, extendernos hasta las 10:30, sin problema. ok, dale. Entonces, em, yo elegí mis representantes del empleador, elegí mis representantes, se eligieron los representantes por los trabajadores. Siempre deben estar los principales. Recuerda, 2 y 2. O sea, yo debo actuar siempre con 4. Si a mí los suplentes se me van porque renunciaron, ya sea a la empresa o porque también dicen yo no quiero ser más integrante, pueden renunciar, tienen el derecho a renunciar. Siempre debo tener los principales. Pero si los principales se me van, entonces cojo uno de los suplentes y lo subo a principal. Entonces, si tengo 8, debo tener mínimo 4, 2 y 2 para que me actúen. Pero si resulta que ya esos 4 se me van y yo solo tengo 1 o 2 o no tengo, si es del empleador, el empleador lo debe suplir. Si es parte del trabajador, debo convocar nuevamente a votaciones. Porque si el inspector de trabajo te hace una auditoría, te va a sancionar. Siempre debes tener mínimo los 4, porque no te puedes quedar sin operar con el comité de convivencia laboral. Sandra, en una entidad eclesiástica se puede entender la evangelización como una... Es conveniente el jefe de recursos humanos sea miembro. Bueno, sea Sandra Costa. Por favor, el micrófono y dime una entidad eclesiástica, ¿es un colegio religioso, una universidad o como qué tipo para yo entender? ¿O me lo escribes? O sea, ¿cuál sería un colegio católico? Okay. Complicado. Entonces, mira, la vida ha cambiado mucho y se los digo yo estudié en un colegio la presentación de religiosas, de monjas, donde pues a mí me enseñaban que la misa era cada 8 días y yo iba y pues digamos que esas fueron mis creencias y fui criada así. Pero los que tengamos hijos, yo tengo hijo, los que tienen hijos y saben que vamos a cualquier colegio, no solo por acoso laboral, Sandra, sino por un tema legal, de conformación de los colegios. Ya ningún colegio puede decir, soy de colegio católico, soy colegio evangélico, soy colegio cristiano, soy colegio testigo de Jehová. Y la cátedra no se debería llamar religión, sino se llama orientación, ética y valores, porque se supone que tú debes ser como colegio, debes dar la bienvenida a todas las creencias. Entonces debes tener, si tú eres un colegio que profesas inicialmente, pues que tu primera creencia es católica, pero tú debes tener apertura, evangélicos, testigos de Jehová o ateos, simplemente los que no creen en nada, ¿sí? Entonces, deben sugerir o deben tener en la charla que tienen con los padres o con los niños, dejar claro que, aunque son un colegio de preferencia católica, ¿sí?, respetan quienes profesan otra religión. Entonces son los niños en este caso, o son los maestros, porque me imagino que va por el tema de que si obligan a que los maestros sean católicos, quienes eligen si profesan eso o si evangelizan o no, ¿sí? Porque si no, están cometiendo no solo acoso laboral, si por ejemplo puede ser el rector con los profesores que tienen que ser todos católicos, cometen acoso laboral, sí, se podría constituir acoso laboral, porque como ves la norma, la ley protege que a mí no me tienen que decir en qué creo. Aunque los colegios obviamente les ha dado muy duro este tipo de normas, ¿no? Porque están acostumbrados y pues estamos hablando de hace cuántos años que las religiones son muy, muy fuertes. En un momento que se me fue la pregunta acá. Y pues como que nos metían la religión, ¿no? Entonces, démosle tiempo a los colegios, pero te cuento que jurisprudencialmente han existido denuncias de acoso laboral en colegios lamentablemente católicos, donde los rectores dicen, ok, el niño puede creer lo que quiera, pero usted como mi trabajador debe seguir lo que creemos, ¿no? Católico, evangelizar, lo que tú me acabas de decir. Y sí puede ser acoso laboral. Entonces, si eso te está pasando, te invito, el comité de convivencia tiene que tener la objetividad de escuchar tu denuncia, ¿sí? Porque tú eres miembro de ese, digamos, del colegio, o la persona que me estás diciendo es miembro del colegio, pero tiene unos derechos legales laborales que van por encima de las creencias. Y en este caso estás protegida por la ley de acoso laboral. No te pueden evangelizar ni te pueden obligar. Existe una cátedra
que se llama orientación, ética y valores. A los padres cuando entramos, digamos, el colegio de mi hijo, me explicaron, dijo, es preferiblemente católico, pero no se llama sino orientación, ¿sí? Eso es la primera. La segunda pregunta ¿es conveniente el jefe de recursos humanos sea miembro del comité? Ya lo habíamos conversado. Preferiblemente no, porque se pierde la objetividad, ¿sí? Realmente la persona de recursos humanos dirime conflictos en la compañía, entonces no es bueno que haga parte, que no sea juez ni parte. Vamos con Manuel. Dice, una persona que haga una denuncia por acoso laboral puede pedir indemnización económica en compensación por el acto reiterativo discriminatorio y retirarse de la empresa, o puede quedarse en esa empresa, que el comité le ayude y así pedir indemnización. ¿Cómo se explica eso a un empleado? Excelente, buena. Gracias, Manuel. Mira, la persona que es víctima de acoso laboral tiene dos opciones. Y la primera opción debe ser, porque la norma lo dice, acudir al comité de convivencia laboral. Pero el comité de convivencia laboral no puede sancionar una indemnización económica o una compensación, ¿sí? Lo que hace el comité de convivencia laboral, si yo soy sujeta o soy víctima de acoso laboral, yo denuncio. El comité hace toda su investigación y resulta que el resultado del comité es, sí, a Lorena le ejercieron acoso laboral. Entonces el comité dice, hay acoso laboral, pasa el proceso a talento humano y talento humano mediante un proceso disciplinario dice, esta persona le cometió acoso laboral y se va de la empresa. Esa digamos que es la indemnización sustitutiva, no económica, que tú recibes porque si eres sujeto, la persona se va. O sea, tu victimario se va de la empresa. Tú te puedes quedar. Pero si aún así he visto casos supremamente fuertes de acoso laboral de años y que la persona física y mentalmente se deteriora. Entonces, después de que yo logro que esa persona se vaya, puedo acudir a la justicia ordinaria. Puedo ir al Ministerio de Trabajo o puedo hacer un proceso laboral o un proceso penal en contra de esa persona que se fue. Porque puedo demostrar, por ejemplo, que a raíz de ese acoso perdí el pelo, perdí las uñas, perdí mi pareja, porque estaba tan obsesionada con mi jefe que hasta mi pareja se fue. Perdí mis hijos, o sea, muchas cosas a nivel personal que te pueden pasar bajo un acoso laboral. Entonces, acudes a la justicia ordinaria y es la justicia ordinaria, ahí sí, quien dice si esos daños que te generaron, esa lesión física y mental que tuviste, ¿cuánto vale? Y eso es un proceso penal que existe y que ahí sí tú puedes recuperar en tu perjuicio en dinero. Pero no es en un tema laboral. Pero tienes que arrancar. Antes de acudir a la justicia ordinaria, debes acudir al comité de convivencia laboral. Así te digan si sí o si no, pero debes comprobar y llevar. Mire, yo fui al comité, el comité dijo que no había nada de acoso laboral. Pues claro, porque eran parte de la empresa, ¿sí? O al contrario, dices, mira, sí, hay acoso laboral y la persona se fue. Pero yo o sea, no tengo suficiente con eso. La persona me lesionó tanto que yo quiero pedir indemnización y el proceso te lo hace fuera de la empresa. Listo, creo que aquí se acabaron las preguntas. No sé cómo vamos, no, tengo preguntas y respuestas en cero, tengo chat en cero, entonces sigamos. Para ir concluyendo y hacer el ejercicio. Yo tengo una, rápido. perdón, una breve, Señor. muy cortica. Señor. Tú ahorita decías que personas que hayan sido víctimas o victimarios en una situación de acoso no podrían pertenecer al comité. ¿Qué pasa si una persona que está en el comité decide denunciar, por ejemplo? Okay. ¿Tiene que retirarse? Entonces, ¿qué pasa ahí? Son dos ejemplos, Pedro. Cuando yo soy, digamos, la presidente del comité y me llega una denuncia que yo soy la victimaria. O sea, yo soy la que estoy ejerciendo el comité. Entonces, a mí el comité de convivencia laboral me tiene que apartar del comité mientras investigan. Porque recuerden, a veces sí hay acoso laboral, pero a veces no. A veces, digamos, me quieren hacer creer como acosadora, pero no lo soy. Entonces, me apartan para darme el debido proceso y para ver si yo realmente cometí acoso o no cometí acoso. Hacen toda la investigación y si yo cometí el acoso, entonces, ojo, algo que no les he dicho. Si descubren que quien ejerció acoso fue integrante del acoso laboral, se castiga peor. O sea, no tiene, mejor dicho, porque hay procesos y digamos cosas que el comité de convivencia laboral pasa. Hay temas digamos, que estamos ejerciendo acoso laboral, pero es mutuo. Por ejemplo,
nos tratamos con palabras oeces los dos, ¿sí? Que tú me dices a mí groserías y yo te contesto con groserías. Entonces, un día yo me levanté con el parche y te dije, ah, no, a mí ya no me gusta que me digas groserías. Pero en la investigación se ve que es que los dos nos tratamos así y es normal. Entonces, ahí, cuando los dos cometemos ese tipo de actitudes que pueden ser acoso, pues realmente el comité dice, no hay acoso, hay un tema de mala convivencia. Los invita al diálogo y cierran el proceso. ¿Sí? Pero por el contrario, si descubren realmente que yo soy la que estoy acosando, entonces a mí me separan del comité y obviamente me sancionan, no me dan chance. Por ejemplo, que yo fuera la integrante del comité y que me tratara así a las patadas con otro. A mí no me dan el chance de cambiar, porque yo soy del comité de convivencia laboral y yo debería dar ejemplo y no lo estoy dando. Entonces, el comité lo puede hacer, pero la ley le dice que es un agravante. Por ser miembro del comité de convivencia laboral, la ley tiene que ser más implacable con los integrantes que con otro trabajador, porque se supone que los integrantes del comité reciben charlas, tienen estas competencias que les estoy mostrando, o sea, son personas que están diseñadas para dialogar y no para maltratar a la gente. Entonces no debería ser. Pero el otro ejemplo sería, si por el contrario yo no soy la victimaria, sino soy la víctima, ¿sí? Entonces también me apartan del comité mientras hacen toda la investigación. ¿Listo? Digamos acá. Lorena, Señora. una pregunta. Cuando tú hablabas que la persona que ejercía el comportamiento de acoso podía incluso ser retirado de la empresa, ¿quién toma esa decisión? ¿El comité o lo toma dentro de un proceso disciplinario? El comité de convivencia laboral toma la decisión de si hubo o no un acto de acoso, ¿sí? Entonces el comité te dice, hubo acoso laboral, pero el comité no es quien tiene la potestad disciplinaria en la compañía, sino es quien, talento humano, ¿sí? O según el organigrama que ustedes tengan. Entonces, el comité de convivencia laboral cumple su función hasta decir, sí, después de la investigación, después del careo, después de las pruebas, la persona ejerció actos de acoso laboral. Yo se lo paso a usted, talento humano, para que usted haga el proceso disciplinario. Una de las justas causas para despedir a un trabajador o para terminar el contrato a un trabajador es que haya cometido actos de acoso laboral. Entonces, sí se puede terminar, pero no lo termina el comité, sino lo termina mediante un proceso disciplinario, mediante pruebas, lo termina quien ejerce la potestad disciplinaria de la compañía. Pero entonces el comité puede, si dice si hubo acoso laboral, eso no lo hace un juez. Pensé que el comité, No, digamos, siempre se quedaba en el presunto acoso y... no, Okay. señor. El comité decide. No es medias tintas. El comité dice sí o no. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, quiere darle el chance a otro trabajador para que cambie, entonces tiene que decir que el conflicto se solucionó. Entonces, si quieren, vamos al ejemplo de una vez para que no se queden con la duda de qué pasa. Nos quedan 10 minutos. Llegó la denuncia. La denuncia dice, les voy a hacer el ejemplo. Lorena Saavedra, yo soy asesora comercial y me siento acosada por mi jefe, porque mi jefe normalmente cuando estoy ya llegando a mi horario de salida, yo tengo turno de 2 a 10, a las 10 me dice, no, la que estaba embarazada pidió permiso, no llegó. El que estaba enfermo no llegó. Mejor dicho, siempre hay una excusa de otros compañeros míos para decir que yo tengo que quedarme. Y resulta que son las 10, yo no tengo carro, yo tengo que coger buseta y a veces otras Milenio, y salgo y siempre son 11, 12, 1 de la mañana. Yo le colaboro a mi jefe, pero es que siempre soy yo. Y en el call center somos 10, 20 y la que siempre calo soy yo. Pero como yo no le digo nada porque me da miedo, porque él empieza a decir que si no le hago caso, pues que, call center lo que hay es gente para trabajar, yo me siento acosada laboralmente, porque es siempre los cambios sin ninguna excusa, sin lugar a nada de cambio de turno. Y tengo pruebas. Tengo chat donde él me dice, los audios yo los he grabado y yo tengo en la bitácora de turnos a la hora que salgo y a la hora que llego. Y aparte de todo, no me pagan horas extras, porque ojalá me las pagaran, porque yo no soy de manejo y confianza y no me pagan las extras.
Entra la queja, ya con el ejemplo ustedes estén pensando, ¿es maltrato, es acoso, es entorpecimiento, sí o no es? Porque ustedes son el comité en este momento. Entonces, ¿qué debe hacer el comité de convivencia laboral? La denuncia llega por escrito, ya sea a mano o sea por un correo, por un chat. Ustedes deben llamar a la presunta víctima para que esta presunta víctima haga su versión inicial. Entonces, les diga así como yo les estoy diciendo, me hace esto, y estas son mis pruebas. Eso se le pasa a mi jefe, al presunto victimario, para que él diga, ¿es cierto o no? Porque puede ser que yo esté mintiendo. Entonces el victimario dice, no, eso no es así, y estas son mis pruebas. Luego el comité nos llama a los dos, a mi jefe y a mí, y nos carea. Por eso las personas que están en el comité deben ser muy tolerantes y deben manejar los conflictos, porque van a tener a dos personas con diferentes versiones encontradas. ¿Y qué siempre busca el comité? Que el conflicto se dirima. Pueden pasar dos cosas. Que yo como jefe diga, qué pena, la verdad, Lorena, yo no sabía que le estaba ejerciendo acoso. Yo, como usted es la que siempre me colabora, pues yo le pedí ayuda, porque es que la verdad los otros tienen tan mala actitud que yo no les ayudo. ¿Sí? Y ya, y se solucionó. Y yo no lo vuelvo a hacer, es mi compromiso, y no le vuelvo a ejercer, discúlpenme, ¿sí? Ofrezco disculpas, se cierra la sesión, el comité de convivencia laboral dice, la jefe de Lorena se compromete a no volver a hacer cambios repentinos. Y si hace cambios repentinos, le paga horas extras. Y las extras que le hizo trabajar, se las paga. Entonces, ellos como comité llevaron todo, resolvieron. Y sí hubo acoso, si ves Pedro, hubo acoso. Pero el comité lo pudo dirimir y lo pudo cambiar. Pudo que la persona entendiera que le estaba haciendo acoso, la otra persona aceptó. Es si yo acepto, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, digo, no, para mí no es suficiente que usted se comprometa, porque usted aparte de todo me maltrataba y bueno, salen un poco de historias, yo quiero que usted sea sancionada y yo no voy a conciliar. Para la conciliación son las dos partes. Si yo concilio, se acaba el proceso ahí, se finaliza y se termina. Pero si yo no concilio, porque realmente yo quiero que sancionen a mi jefe, entonces yo digo, no, paso las pruebas. Luego el comité se reúne en pleno y decide si con las pruebas que yo pasé, más el testimonio de mi jefe, hay o no, y seguramente hay acoso laboral. Entonces, hay acoso laboral, el comité de convivencia laboral pasa el proceso a talento humano, y talento humano es quien inicia, debe iniciar, no es que quiera, debe iniciar el proceso disciplinario en contra de mi jefe, y seguramente la decisión va a ser, le terminamos el contrato. Ese digamos que es el proceso para Mónica y Pedro decirles como, para que no les quede en el aire a todos ustedes, cómo se cierra un proceso de acoso laboral. Y si no obstante, o sea, si no estoy contenta con eso, con que hayan sacado a mi jefe, porque resulta que me hizo más maltrato, me hizo acoso sexual, muchas cosas que yo no conté, yo lo puedo llevar al juzgado. Así aquí me hayan dicho que sí, y así yo haya obtenido que el señor se haya ido, la señora se haya ido, yo puedo ir a la justicia para el que me preguntó, Manuel, creo, para que me digan la indemnización a mis daños y perjuicios, porque quiero que me pague. Eso lo hago mediante un proceso fuera de lo laboral. Listo, el comité de convivencia laboral se reúne, sesiones ordinarias cada 3 meses, sesiones extraordinarias cuando se presente una presunta queja de acoso laboral, enseguida se debe reunir el comité. Bueno, creo que ya no alcanzamos, pero entonces quiero como contestarle las preguntas para que no se vayan. Dice, Pedro también compartía la idea, que sí, Pedro también compartía la idea que no. Entonces, para que les quede claro, sí, el comité de convivencia laboral define. No sé si tengo más levantada mano, chat, preguntas para ir cerrando en estos 5 minutos, o después de las 10:30 tenemos el espacio de las preguntas, ¿no? ¿Cierto? Tenemos acá. No, la idea es que sí, que cerremos en 5 minutos. Por ahora creo que estamos bien con las preguntas de chat y la sección de preguntas y respuestas. No veo a nadie más con la mano Listo. levantada. Si quieren, este es el momento como para que pregunten lo que quieran, y si no, yo Hola. adelanto. Ajá, señora. Sí, señora, buenos días. Yo tengo una pregunta. Isabel. Por ejemplo, en el caso en que se presente una queja de dos, hablemos de la empresa en la que yo trabajo, por ejemplo, y una empresa contratista. ¿Cómo es el manejo ahí? Por ejemplo, que la empresa contratista ponga la queja en contra de un colaborador de nosotros. Entonces ahí sí quisiera tener como claridad cómo sería el manejo que se debe dar desde, no sé, o sea, si el comité de esta empresa cita al trabajador de la otra empresa, bueno, ahí sí, no tengo muy claro el tema ahí.
Listo, Isabel. Entonces, mira, en principio no debe actuar el comité de convivencia laboral, ¿sí? Porque el comité de convivencia laboral solo actúa para relaciones entre los mismos trabajadores. Entonces, háganlo como un tema comercial. Cuando el comité laboral no puede ingresar, entra talento humano. Entonces, si hay una queja de maltrato, porque sería maltrato, o de acoso laboral, de mi trabajador con la contratista, yo que soy talento humano de mi trabajador, cito a mi trabajador y le digo, oiga, ¿qué está pasando? El contratista se está quejando que usted está ejerciendo esto, esto, esto. Y digamos que talento humano actúa como el comité. Lo escucha a él, a esta persona, escucha al contratista y trata de dirimir el conflicto. Eso es lo que en principio se debe hacer. Si no, activaríamos el comité, pero el problema de activar el comité es que en ley no lo puedes juzgar, ¿sí? Porque como no hace parte de la empresa, tienes que terminar el tema por talento humano. Ah, ok. Y por ejemplo, es que una vez nos pasó, tenemos un trabajador de nosotros, teníamos, y lo mandamos, yo trabajo con una constructora, entonces lo mandamos a otra obra, pues que no era una o sea, no era una obra de nosotros, sino otra obra. Y de esa obra, las personas de allá, las chicas, enviaron una vez un oficio diciendo que, pues que el señor como que las acosaba, que era como coqueto, que les decía palabras y demás. Sé que eso pasó hace mucho tiempo, pero digamos que pues es que actualmente pertenezco al comité y yo decía, bueno, y si eso llegara a pasar, siempre aquí se dice que es que el comité es el que tiene que solucionar todo, es el comité, pero si eso llegara a pasar, por ejemplo, en este caso, sería lo mismo desde talento humano y ya pues ahí sí se tomarían las acciones, ¿verdad? Sí, ¿O así me es. equivoco? Así Ah, es, ok. lo tienes claro. Entonces, mira, si pasa que tu trabajador, que es el residente de la obra, es el que ejerce actos sexuales contra el cliente, entonces ustedes como desde talento humano tienen que sancionar eso. O sea, tienen la prueba de la queja del cliente, hacen un proceso disciplinario y digamos que el proceso sigue en cumplimiento de sus funciones y respeto actos sexuales abusivos contra la moral, todo lo dice el Código Sustantivo de Trabajo, y hacen un proceso disciplinario porque hay una queja y él también se tiene que defender, ¿no? Porque ojalá la queja vaya amarrada de pruebas. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto, Isabel. Una pregunta, Lorena. Señora. ¿Siempre es necesario agotar el trámite de la versión inicial, de luego darle la defensa al victimario? ¿O se puede, desde que se recibe la queja, de una vez deducir, esto no es un tema de acoso laboral, esto es un tema de una violación de una falta disciplinaria, lo remito de una vez a recursos humanos o esto o lo archivo porque no es un tema de acoso laboral? Sí, señora, así es. El comité recibe la queja y dice, sí puede ser un presunto acoso laboral o definitivamente eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, ay, yo quiero denunciar a la persona de talento humano porque no me ha pagado una hora extra. Entonces tú enseguida el comité dice, no, esto no es un tema que le atañe al comité de convivencia laboral, es un tema de recursos humanos. Yo redirijo la queja, ¿sí? Me quiero quejar porque no me dan las botas de seguridad. Eso no es un tema de comité de convivencia laboral. Lo remito al COPAS o lo remito a la persona líder en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí, ellos tienen la potestad. Cuando ellos ya ven, como lo estamos viendo, o sea, cada uno de sus miembros del comité de convivencia laboral debe tener esta charla para saber qué sí puede ser acoso laboral. Entonces, cuando yo veo que probablemente la situación que me están contando es acoso laboral, le doy trámite y recibo la queja. Si no, la redirecciono o simplemente cierro el caso. Ok, una última pregunta. Ahí ha sucedido que cuando se quiere hacer el careo o ya la conciliación entre las partes, la misma persona que presentó la queja dice, no, yo no quiero hacer esa conciliación o yo no quiero que me pongan de frente a esa persona porque no la soporto, no, sí. ¿Qué se puede hacer allí? Por ejemplo, tienes que o sea, ver por qué no la soporto. No la soporto es porque realmente me genera tanta temeridad que verla me lesiona más físicamente, moralmente, o al contrario, no la quiero ver porque estoy mintiendo. Estoy mintiendo, entonces si me ponen de frente me van a descubrir. Entonces hay que explicarles a estas personas, o sea, tienen que ser tan inteligentes en el comité de convivencia, o sea, tan específicos, tratar de ver si es por temeridad o si es porque me está escondiendo algo.
Si yo veo realmente, por ejemplo, que hubo un acoso sexual, ¿m? Y están las pruebas, yo no la voy a poner otra vez a cariar con la persona, porque eso se llama revictimización. Sí, yo no la voy a exponer a que reviva esos momentos. Yo ya tengo un video como la acosó. ¿Para qué? Pero si por el contrario el comité tiene dudas que lo que dijo la señora es verdad o el señor es verdad, le dice qué pena. Parte de la investigación es cariarlos, porque necesitamos saber qué es lo que pasa. Muchas gracias, Lorena. Bueno, Lorena, acá tenemos, bueno, yo creo que ya para cerrar la charla hay otras personas con la mano levantada. Está Ivonne, por ejemplo, la tiene levantada. No sé si Ivonne ya tiene derecho para hablar o permiso para hablar. No sé si sigue ahí. Creo que no. María Camila Gómez. Sí, hola, buenos días. Hola. Mira, buenos días. respecto a esa calificación que dices que se hace antes, cuando apenas se recibe la queja de si hay o no hay acoso, ¿esa calificación la debe hacer todo el comité o la puede hacer el presidente y secretario como en una reunión o es necesario de reunirlos a todos? Te lo digo porque nosotros lo hacíamos así y en una visita del ministerio ellos nos recomendaron que sí o sí citar la parte, así creyéramos que no hay acoso como para que se sintiera escuchada la persona. Bueno, te lo hizo el inspector como una recomendación, ¿cierto? Sí. Es porque la ley no lo dice, mira. La ley dice que, y aquí me adelanto para que podamos ver las funciones del comité. Bueno, en las funciones del comité está todos, ¿no? Pero para que sea, o sea, para que sea práctico es el presidente y el secretario quienes tienen que ver si sí o si no, ¿sí? Si el inspector te lo hizo como una recomendación, no es obligación. Yo vuelvo y te digo lo mismo, o sea, presidente y secretario definen, porque presidente y secretario tienen unas obligaciones diferentes a todo el comité y se supone que saben de lo que están recibiendo, ¿sí? Y saben que es un acoso laboral. Entonces no es necesario escuchar a la persona. Mira, yo te diría que escuches a la persona cuando pasa que las quejas están en esa letra grafológicamente y uno no entiende nada y uno dice, pero ¿esto qué es? Yo quiero aclarar. O si con el texto se sugiere, pero no, entonces yo la llamo. Cuando entre presidente y secretario, quienes son quienes reciben la queja, ¿tienen esa duda? Citen a la persona y escúchenla. Pero si no hay duda, no es necesario. Porque cuando yo tengo duda me da miedo ser injusto, ¿cierto? No actuar en justicia, entonces por eso lo hago. Pero si no tienen duda, ¿para qué lo hacen? Ah, ok, muchas gracias. Listo, María Camila. Super, y tenemos también a Jacqueline Alfonso. Creo que la escribió por el chat. Podemos leerla por el chat sin problema. Ok, dame. Dice acá, creo que tengo 3. Dice, buenos días, tengo una duda frente a un caso en específico dado que se tienen varias quejas en contra de un líder y ya se tienen consolidado que efectivamente el líder está acosando laboralmente. ¿Es necesario el careo? ¿Nos puedes contar más, Jacqueline, o con eso nomás? Porque quiero saber si las personas pasaron una carta, porque a veces son todo el equipo Hola, de trabajo que se siente acosado. buenos días, ¿cómo están? Hola, Jacqueline, señora. Sí, ya se tiene consolidado y es frente a reiteradas quejas respecto a una misma persona, un líder, de manera reiterativa, muy puntual, con copias de chats y digamos que versiones muy consolidadas y muy entrelazadas las versiones, por lo cual, digamos, esa etapa de careo en este sentido es necesario llevarla, pues lo digo también por temas de retaliación por pues que se puedan derivar del líder y pues porque también frente al proceso disciplinario también es como importante que al final y al, digamos, estructurar el proceso no se tenga, digamos, que no se pueda ir por otro lado la persona y digamos que se pueda desvirtuar el proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan concerniente y qué tan puntual es que la persona llegue al careo con las personas que lo están acosando? Pues también teniendo en cuenta que ya está muy consolidado el tema y el argumento del acoso. Listo, entonces mira, Jacqueline, es necesario que se dé el careo. ¿Por qué? Porque si existe temor, lo que tú dijiste, retaliación, que eso no lo había dicho, gracias por la pregunta. Si yo interpongo una queja de acoso laboral
o sea, soy la presunta víctima, tengo un fuero y a mí no me pueden terminar el contrato. O sea, yo tengo una capa de protección durante la investigación del proceso. Entonces, esa es como la invitación a que la gente denuncie. Ah, es que si yo denuncio me echan. Si yo denuncio me terminan el contrato. No. Si usted denuncia, tiene 6 meses donde está protegido o protegida para que se haga la investigación. Esos 6 meses son máximo, ¿no? Es durante toda la etapa de la investigación o máximo 6 meses. Entonces, caréalos y tienes que explicar a la gente que la gente está protegida durante 6 meses. O sea, el líder no puede hacer retaliación. Y sería muy tonto si está ejerciendo, perdón la palabra, sería muy ingenuo, muy poco práctico, muy poco polite, si ya ejerciendo acoso laboral, intenta hacer retaliación contra ellas porque daría más para decir estoy ejerciendo acoso. Normalmente cuando a uno le ponen una queja de acoso laboral y yo de verdad estoy ejerciendo acoso laboral, lo que hago es que me retracto y cambio totalmente y intento parecer que soy la mejor persona de todas porque quede en evidencia. Cuando se Dale, presenta... Liz. Vale, muchas gracias. Sí, esa era mi duda porque pues realmente la idea, digamos, es poder cerrar desde el proceso disciplinario muy en limpio y poder tener, digamos, todos los argumentos necesarios para poder terminar el contrato con justa causa al personaje en mención. Para que lo cierres disciplinariamente, sí o sí necesitas que tu comité de convivencia laboral diga que hubo acoso. Y para que cierres el proceso en acoso, tienes que carearlo rápido. Si es una misma queja, si la misma queja se pasó en conjunto, tienes como citar al presunto victimario y a las presuntas víctimas y carearlas en una sola sesión. Y de ahí se reúnen y ya el comité decide, ¿sí? Para que lo hagan rápido. ¿Y eso no se puede hacer mediante el proceso disciplinario si ellos deciden cerrar el caso aprobando el tema? ¿O sí se tiene que hacer dentro del comité? No, tú tienes que hacerlo o sea, el proceso disciplinario no puede decir que hubo acoso. Para eso tienes un comité que decide, o sea, para que tú llegues al proceso disciplinario, tienes que tener la carta donde el comité de convivencia laboral dice, esta persona, este líder cometió actos de acoso laboral contra esta persona, contra esta persona, contra esta persona. Y esta decisión se basa en estos hechos, estos hechos, estos hechos. Tú coges eso, montas tu incidente disciplinario y haces el proceso y le terminas con justa causa. Porque si no haces eso, violas el debido proceso y esa terminación se te cae. Y por un reintegro de tutela, te lo reintegran. O por un proceso judicial te lo hacen indemnizar. Entonces, no. Cierra proceso con comité, ten tus pruebas y haz el proceso disciplinario. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, con gusto, Jacqueline. Y aquí está, yo creo que es la última pregunta, ¿cierto? Dice, cuando se presenta la queja, se reciben las versiones separadas y se llega al careo. ¿Quién puede ser presente en ese careo? Ok, entonces mira, aparte de la víctima, del victimario, o digámoslo, presunta víctima, presunta victimario, porque todos somos inocentes, ya sabemos, hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, debe estar integrantes del comité de convivencia laboral. O sea, ahí sí se reúnen todos en pleno. ¿Pero quiénes son en pleno? Los dos principales y los dos principales de empleador y de trabajador, o sea, 4. Pero si ven que es tan grave la cosa, pueden estar los 8, más la víctima y el victimario, o el presunta víctima y el victimario. Dice, si hubo, ¿qué dice? Si hubo una conciliación y después la víctima quiere traer a colación uno de los asuntos ya conciliados, ok, entonces mira, depende de los compromisos. O sea, si yo me comprometí, en el caso que les dije que mi jefe se comprometió a no ponerme horarios ni cambiarme de un momento para otro el turno, ¿sí? El comité de convivencia cuando cierra los procesos no los cierra enseguida, pone compromisos a mi jefe y me pone compromisos a mí también, de buen trato, ¿no? Entonces, al mes, el comité revisa nuevamente el tema. Debe hacer un seguimiento por lo menos 3 meses después de los compromisos. Porque si no, fácilmente yo digo, sí, voy a cambiar. Y a la semana que estoy cometiendo acoso otra vez. Entonces debe haber una revisión, mes, 2 meses, 3 meses. Y si sí, ya lo cierro. Pero si realmente la persona vuelve y me comete acoso, yo puedo volver a pasar la queja. Siempre y cuando tenga pruebas que desde los 3 meses que le hicieron seguimiento a mi jefe, volvió a cometer esos actos de acoso laboral. ¿Sí? Ahí ya no hay tutía, mejor dicho, ya volvió y cometió, recayó sobre lo mismo, ya no hay proceso ni lugar a conciliación. Ese tema pasó, o sea, usted no va a cambiar, ¿sí? Entonces ya hacemos
acoso laboral, proceso de acoso laboral. Creo que aquí ya se me acabaron chat. Acá tengo uno de preguntas y respuestas. Dice, ¿cómo manejarían una situación en la que un trabajador es llamado a descargos por incumplimiento de sus funciones y en los descargos hace manifestaciones de acoso laboral, por ejemplo? Mira, pasa mucho, Ana Margarita. Eso se llama una denuncia indirecta. Entonces, como hablábamos al inicio, creo que con Pedro, es una denuncia indirecta. Entonces, yo desde el área de talento humano recibí la queja porque estoy haciendo el proceso disciplinario. Entonces, debo suspender el proceso disciplinario, lo remito al Comité de Convivencia Laboral y es el Comité de Convivencia Laboral quien debe definir si hay acoso o no. Y mientras tanto, mi proceso disciplinario se suspende porque no estamos haciendo justicia. Ojo, porque pasa, ¿no? Pasa mucho que el trabajador siente que ya se va a ir y entonces el trabajador dice, ay, me cometió acoso, ¿no? Entonces hay que explicarle. Usted es consciente de las implicaciones legales y penales que tiene decir que su jefe le ejerce acoso laboral. Si es así, yo aperturo el acoso laboral y aperturo con el comité de convivencia el proceso. Pero si usted está diciendo una falsa denuncia, tiene implicaciones que luego la otra persona puede irse a un tema penal contra usted por una falsa denuncia. O sea, hay que meter un poquito como también de sustico por si la persona de verdad es un invento, diga no, mejor no. O si es de verdad, pues la persona sigue porque dice a mí me van a proteger. Muchas gracias. Yo creo que ya no tenemos más preguntas, Lorena. Si te parece bien, podríamos ya cerrar la charla. Yo te agradezco mucho. El tema ha sido muy, muy interesante. En realidad, les agradezco también a los asistentes la participación. Si tienen alguna pregunta, de todas maneras les estoy dejando en el chat en este momento un correo electrónico al cual nos pueden escribir. No sé, Lorena, si quieras tú también dejar algún tipo de contacto o si lo canalizamos a través de contacto@book.co, como prefieras. ¿Cómo lo manejas con la doctora María Alejandra en los otros No, no hay webinars? ningún problema. Si quieres dejar algún contacto tuyo, se puede. Escríbelo por el chat, que todos tengan que todos tengan acceso a leerlo y eso sería. Así que sin problema. Les estoy dando mi correo de la empresa, lorena.saavedra@vaquerosociados.com.co. Nosotros prestamos asesoría a nivel nacional, somos abogados de todo el país y cuando ustedes quieran podemos prestar el servicio, sea sobre todo de temas de los que estamos hablando o pues pueden ver nuestro brochure, la empresa, esta es nuestra marca. Bienvenidos y gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Eso, perfecto. Ahí ya está en el chat. Bueno, nuevamente gracias a todos. Les estaremos mandando a todos los asistentes un mail de agradecimiento en el que va a estar incluido como la grabación de toda la charla para que la tengan. Ven, yo no veo los datos de Lorena. ¿Sí los pusieron? Qué pena, no los veo. Sí, los puse, si quieres, mira, acá como a las 10:44. Es lorena.saavedra@vaqueroasociados.com.co. Te lo vuelvo a colocar acá. Ay, sí, por favor. Muchas gracias. Dale. Mira, lo volví a enviar acá. lorena.saavedra@vaqueroasociados.com.co. Listo. Bueno, que estén muy bien. Excelente día para todos. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. A ustedes por invitarnos, muy amables. Gracias. Que estén bien, Buen gracias. día. Igual, hasta luego.